Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vamos a orar. Señor, ahora te damos gracias por el tiempo de abrir tu palabra y estudiarla. Te pedimos que bendigas la explicación que llegue a nuestros corazones y que nos convence del pecado y de la justicia y de tu gracia en Jesucristo. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Bueno, última vez Pablo usaba el ejemplo de matrimonio para manifestar cómo el creyente ha muerto a la ley como un camino de justificación por obras, y así ha sido librado para casarse con el Señor, o sea, ser justificado por la fe. Ahora, en el pasaje de hoy, pregunta, ¿es la ley pecado? ¿La ley es pecado? Y debemos preguntar, ¿por qué está diciendo esta pregunta? Y la razón es porque él sabe que lo que ya ha dicho de la ley en este libro va a ser maltratado y va a ser torcido por algunos. En capítulo 3, versículo 20 dijo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. En 5:20 dijo, la ley entró para que el pecado abundase. Aquí en 7:5 dijo, la influencia del pecado por ley, como dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces estas pasiones son obrando en nosotros por la ley. Y tomado fuera del contexto, estos dichos pueden ser usados para que alguien diga que la ley es malo y que no debemos seguirla y cosas así. Y si piensan que esto no va a pasar, pues no han estudiado la historia de la iglesia, porque casi cada edad hay hombres que son considerados cristianos o que se llaman a sí mismos cristianos, que nos dicen que no hay de hacer caso del Antiguo Testamento, no debemos seguir la ley en ninguna forma y cosas así. El apóstol aquí, en el pasaje de hoy, 7-12, aclara de que no hay asunto con la ley. La ley es buena, pero el pecado usa la ley para crear deseos en nosotros malos, y esto es por la debilidad de la carne. Ahora, el apóstol va a usar su propia experiencia, y es importante entender esto.
Y entonces voy a hablar del contexto y lo que está diciendo antes de hablar de la ley. Pero vamos a ver que la ley es bueno, que el pecado mal usa la ley para hacernos daño, pero el Señor usa la ley para hacernos bien. Pero vamos a ver, o vamos a entender más que todo, que el apóstol está hablando de su experiencia personal. Y creo que esto es lo que Renata le pasó a él en los tiempos, aun cuando estaba persiguiendo a la iglesia y hasta que el Señor le apareció. Y su experiencia en esto, lo que relata aquí, es común a la mayoría de la gente que se entrega a Cristo. No voy a decir que todos los que confían en Cristo han visto a Jesucristo personalmente o cosas así, pero parece leer esto que Pablo experimentó lo que la mayoría de la gente experimenta antes de entregarse a Cristo. Y esto es esto. Comenzó pasando por la vida sin preocupación por su alma. Estaba bien contento pensando, yo soy judío, yo estoy obedeciendo a la ley, entonces el Señor me va a aceptar. Pensaba a sí mismo que era como la mayoría de la gente, que era bueno y que iba a alcanzar la vida eterna y si no era bueno, no era tan malo que el Señor iba a rechazarlo. Pero, con tiempo, por alguna razón, y siempre sabemos cuando miramos en el espejo que es Dios, pero por alguna razón, comenzó a prestar atención a la palabra y la gente escuchan o leen por primera vez con entendimiento y llegan a entender que hay algo malo en su vida. Su vida no es como debe ser. Hay algo que falta en la vida. Y eventualmente, cuando el Señor está obrando, llegan al punto en que se arrepienten y confían en el Señor para salvarlos. Y la otra cosa es que muchas veces esto pasa a un individuo sin el mundo alrededor de él, sabiendo que aún está pensando en el Señor. Y muchas conversiones que nosotros llamamos instantáneas o espontáneas, que no sabemos de dónde vienen, es que el Señor está obrando en la vida, pero ellos no están manifestándolo al mundo. Yo creo que eso es lo que pasó con Pablo cuando era Saúl de Tarso. Él habla del mandamiento, no codiciarás. Y parece que el Señor usó este mandamiento para manifestarlo, que él era pecador. Y porque eso, bueno, en otro lugar, yo creo que fue Galatas, dijo que en respeto a la ley, su vida exterior fue perfecto, sin culpa. Y nunca en la afuera era agarrándose a ídolos. Siempre puso al Señor primero en su vida. No usaba el nombre del Señor en vano, guardaba el día de descanso, obedeció a sus papás, no había matado a nadie en sus ojos, no había robado o no dio falso testimonio. Él pudo decir que había guardado a sí mismo, que había guardado 9 de los mandamientos, pero cuando el Señor puso el enfoque en el 10º, no codiciarás, él dio cuenta que no estaba
haciendo todo lo que él debía hacer. Quizás quiso las riquezas que otros tenían, o quizás quiso la esposa de alguien o la posición de alguien, no sabemos qué codiciaba y no importa. Pero por codiciar, por primera vez, comenzó a verse como pecador, y por eso dice en versículo 9, sin la ley vivía un tiempo, o sea, en sus ojos parecía bien, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y no está hablando ciertamente de morir literalmente, pero en que vio a sí mismo como pecador, condenado por primera vez. Vivir, como dice, sin la ley, no es decir que él vivía no haciendo caso de la ley, sino en que se veía como buena persona hasta que la ley le convenció que era pecador. Y yo me pregunto, esta es su posición, pero es posible que fue por el testimonio de los cristianos que él comenzó a verse como pecador y alguien que codiciaba. Eso puede explicar porque él los atacaba con tanta fuerza. Pero esta es su posición. Lo que puedo decirles con confianza es que algo le molestaba cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Porque cuando Pablo está diciendo a Agripa cómo el Señor le salvó, en Hechos 26, 14, él dijo esto. Una voz me hablaba y decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Ya su conciencia le molestaba cuando estaba atacando a los cristianos. Ya estaba bajo la convicción del Espíritu Santo de que estaba pecador. Y entonces me parece que aquí en Romanos esto es lo que se refleja en lo que él dice aquí. Que por el codiciarse, por fin él se vio como pecador. Y cuando Cristo le apareció, bueno, se salvó ya viendo que había andado mal cuando pensaba que andaba bien. Entonces, con esto vamos a considerar lo que dice que la ley es santo y bueno. Y versículo 12 en Romanos 7 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el mandamiento aquí él está refiriendo a no codiciarás, pero puede ser de cualquier mandamiento, claro. Nosotros cantamos esta mañana el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso es lo que Pablo experimentó. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. Y Pablo afirma que esto es verdad. La ley nos manifiesta el carácter y la naturaleza de Dios, nos manifiesta que Dios es moral y justo, y Dios nos llama a ser imitadores de Él. También la ley nos manifiesta el tipo o la forma de vida que Dios va a bendecir, y por eso la forma de vida que nos va a hacer nosotros más contentos. Y la ley, y eso es yo creo lo que el apóstol está diciendo aquí más, la ley nos manifiesta que somos pecadores, que somos destituidos de la gloria de Dios.
En el versículo 7, el apóstol dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Y también dice el versículo 8, sin la ley el pecado está muerto, porque uno no sabe lo que es. Versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo. Entonces, él no está diciendo que fue inocente, sino que ignorante de la ley. Y cuando Dios usa la ley para manifestarnos que somos pecadores y que nos podemos justificarnos, eso es cuando la ley nos mata. Dice, yo morí. Él entendió que por primera vez que era pecador, que su justicia fuera algo externo, que no tocaba su corazón y que Dios no aceptaba esto. Pero lo bueno es que cuando la ley nos dice que no podemos justificarnos, es cuando nosotros somos listos para oír que Jesucristo murió por pecadores, y hasta que entendemos que somos muertos por el pecado, no vamos a interesarnos en el mensaje de Cristo. Entonces, por eso Pablo dice en Gálatas 3:24, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nos enseña que no podemos confiar en nosotros mismos, en nuestras vidas, y nos dice en quién podemos confiar para salvarnos. Es Cristo. Por eso la ley es santo y bueno. El problema es que en nosotros, no en la ley. Y el problema es el pecado y que el pecado mal usa la ley. Versículo 8 dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. El instinto humano es rebelarnos contra la autoridad. Y yo creo que los americanos, más que todos, porque tenemos la historia de nuestro país fundado en la rebelión y en la libertad. Entonces, cuando alguien nos dice, tienes que hacer esto, nuestra reacción inmediata es, no tenemos que hacer eso. Pero los que están criando niños, ¿saben? ¿Qué es la primera cosa que el niño aprende a decir o que dice más que nada? No. Y el problema no es que simplemente somos ignorantes de la ley o la voluntad de la ley de Dios, porque la ley expresa la voluntad de Dios. Es que el hombre viejo es rebelioso y rechaza la ley y resienta que el Señor le dice hacer algo. Entonces, cuando oímos, no codiciarás. La mayoría de nosotros rechazamos y respondemos diciendo, oh, sí puedo. Pero aun cuando pensamos, es verdad, no debo hacerlo y tratamos de no hacerlo, la ley, el pecado, usa la ley para engañarnos. El pecado, si oigo, no codiciarás, inmediatamente yo pienso, ¿qué tiene mi vecino que yo quiero? Pues deseo su casa, deseo sus terrenos, deseo sus... Entonces, no codiciarás, produce en mí codicia, porque soy pecador, y así se usa la ley. Y me siento, yo pienso por esto, esa es la razón que cuando Pablo dice el mandamiento lo mató, que no inmediatamente él se arrepintió por su naturaleza de rebelión y de resentimiento. Rechazaba lo que el Señor le estaba diciendo
Y él añadió la persecución y tanto más al codiciar. En ese pasaje también dice el pecado, versículo 11, me engañó. Leí un buen mensaje, el hermano presentó 3 maneras en que el pecado nos engaña. Primero, nos promete lo que no puede darnos. Nos promete la felicidad. Muchas veces hoy día sentimos o oímos, me siente tan bueno hacer esto que no puede ser malo. Pero eventualmente descubren el dolor. Segundo, la ley nos engaña conversándonos que no vamos a sufrir las consecuencias. Todo el mundo vemos que están sufriendo las consecuencias de sus pecados, pero a nosotros no, vamos a escapar. Eso es lo que nos dicen. O nos decimos, el placer vale la pena, porque el placer que recibo vale la pena. Y otra vez es un engaño. Es como decir que yo puedo engañar a Dios. Me engaño a mí mismo, no a Dios. Tercero, el pecado cree en nosotros deseos por lo que sabemos que va a hacernos daño. He hablado con drogadictos, quieren escapar porque saben lo que la adicción está haciendo en sus vidas, pero no pueden. Lo desean tanto. Es el pecado controlándoles. Y como el drogadicto quiere más y más de la droga que está destruyendo su cuerpo, así el pecado nos atrae más y más como un polillo al fuego. Yo quiero añadir un cuarto razón que el pecado nos engaña. Cuando nos ha pescado, nos dice que nuestra condición es sin esperanza, que no podemos escapar por ninguna manera del pecado y por eso debemos aceptarlo y seguir así, no resistiendo. Y esto causa mucha depresión. Mucha gente son deprimidos porque tienen un pecado en su vida y quieren escaparlo y no pueden. Entonces la ley es buena, pero el pecado toma ventaja, usa ocasión de la ley para provocar en nuestra carne más pecado y así destruirnos. Pero Dios usa la ley para bien, para manifestarnos nuestra necesidad de Cristo. Déjenme explicar esto en más detalle. Hasta que nos vimos muertos por el pecado, hasta que vimos que el pecado nos ha matado, no nos importa lo que Cristo hizo en la cruz. Es buena historia. Y podemos decir que amamos a Cristo, pero la cruz no nos importa. Porque, ¿qué necesito Salvador si estoy bueno? Si estoy justificando a mí mismo, no necesita a alguien salvarme. Es cuando por fin veo que el pecado me tiene atrapado, que no puedo arreglar lo que es malo en mi vida, que yo veo que tengo un problema que es más grande que yo. Esto es cuando estoy preparado para oír que hay un Salvador que me puede rescatar. Hay una presentación del Evangelio muy popular que comienza así:
Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y bueno, no puedo decir que lo que están diciendo es malo o incorrecto, pero la gente escuchando esto no van a apreciarlo si no se ven como pecadores. Si oigo Dios te ama, bueno, entonces yo puedo seguir como soy. Es lo que la carne dice. Si estoy sentado en el sofá mirando la tele y tú me ofreces salvavidas, digo, ok, bueno, ponlo aquí, gracias, y se me olvida. Pero si estoy en el mar ahogándome y entonces me ofreces salvavidas, es otra cosa, la aprecio mucho más. Así es con Jesús. Cuando la ley nos mata, entonces estamos listos para apreciar el Evangelio. Y por eso, los pastores, cuando prediquen, deben predicar la ley tanto como Cristo, porque hace que la gente se ve como matados por la ley, no van a verse en necesidad de Cristo. Entonces, déjeme hacer muy sencillo lo que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo en este pasaje, la ley le manifestó que era pecador, que había ofendido a Dios y que él no pudo arreglarlo. Si la ley te ha enseñado a ti la misma cosa, entonces yo quiero decirte cómo el asunto puede ser arreglado. Echa tu confianza en Cristo. Cree en Él. Él murió en la cruz para cargar en sí la condenación que nosotros merecemos. Él pagó el precio por todos los que pertenecen a Él. ¿Confías en Él? Y Él arregla, hace bien lo que está malo en tu vida. Deja de tratar de hacer los arreglos tú mismo. Vaya a Cristo y pídale la salvación, la gracia. Él murió porque nosotros no podemos componernos a nosotros mismos. Pero lo que es imposible con el hombre es posible con Dios. Cristo es vida. Confía en Él. Vamos a orar. Señor Dios, damos gracias por habernos amado, aun cuando éramos pecadores. Pero gracias que también no dejas los que amas en el pecado. Si hay alguien aquí que está viéndose culpado, muerto, abre sus ojos para que oye a Cristo, para que descubra la nueva vida que Cristo ofrece. La vida que es llena de paz y gozo y conquista poco a poco el pecado que Señor, ayúdanos a apreciar lo que Cristo hizo por nosotros más cada día. Siga usando tu ley para convencernos de nuestras fallas y para que iremos a ti continuamente para la limpieza y para fuerzas para escapar del pecado que queda en nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.